Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Me alegro de verles y le aseguro que el Señor se goza mucho más. El corazón del Señor se alegra cuando nosotros nos reunimos a este lugar, porque para empezar, número uno, aquí no venimos a hacer otra cosa no más que adorar y bendecir su santo nombre. Eso es el propósito y eso tiene que ser el sentir en cada corazón de ustedes y de mí también. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder escuchar su palabra. Para mí es un privilegio que el Señor me haya puesto aquí. En realidad es algo que siempre podemos reconocer, algo que no lo merecíamos, algo que salió del corazón de Dios. Y eso no lo puede detener nadie. Y así como estoy aquí, yo nunca me imaginaba, un día usted también va a estar aquí o en cualquier lugar testificando del nombre de Jesús. Porque ese es el nombre al cual le pertenecemos. Ese es el nombre que ha sido dado a los hijos de los hombres, para que por medio de ese nombre glorioso alcancemos salvación. Gloria a Dios. Lo invito a tomar su Biblia en su mano y quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Gloria a Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer un verso, el verso 18. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Gloria al nombre de Jesús. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y alabanza a ti. Estamos agradecidos porque tú has sido fiel, tú nos has guardado hasta el día de hoy, nos has dado vida, nos has dado fuerza, nos has dado salud, has proveído lo necesario y sabemos que tú seguirás guardando, Señor, porque estamos seguros que estamos en tu mano. Nuestras vidas están en tu mano, nuestras familias están en tu mano y todo aquel que escuche tu palabra tiene una promesa de vida, una promesa de cambio, una promesa que proviene del trono de tu gracia. Gracias, Padre. Usa mi vida de una manera especial y prepara nuestros corazones para que tu palabra haya cabida y quede plasmada en nuestro corazón y seamos transformados por esa palabra de poder, esa palabra de poder, esa palabra que cambia y transforma. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Y también le pido que me acompañe a leerlo una vez más. Quiero leer una vez más este verso que dice así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria a Dios. Este verso se divide en dos. Y mientras el Señor me permita y Él me dé la fuerza y el entendimiento, quiero explicar lo que en realidad Dios revela a través de este verso. La primera parte es: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí tiene un punto y una coma. Gloria a Dios. Y como ustedes saben, cuando aquí se refiere a la palabra el perfecto amor, se refiere al Señor Jesús. Usted dice amén a esto. Porque Él es el amor de Dios derramado a la tierra y que ha llegado al corazón del cristiano, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay dos tipos de temores. El temor de Dios es uno y el temor a la adversidad o a los problemas o a las situaciones en el nivel terrenal es otro.
Si usted tiene un niño y este niño cometió una travesura, lo que él siente en su corazón es un temor de castigo porque sabe que ha hecho algo que no es bueno. Y el temor de Dios es totalmente diferente. El temor de Dios es un ejemplo, lo voy a poner de esta manera. Es como cuando el niño se le ha enseñado en realidad lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando él está a punto de hacer algo que en realidad él sabe que no es bueno, él se acuerda que papá le enseñó que eso no es bueno. Eso es temor a su autoridad. Y por ese temor se abstiene de cometer aquello, de hacer aquello. Eso es temor. Ese temor es el que Dios quiere que en cada uno de nuestros corazones llene nuestro ser. No para tenerle miedo a Él, sino para guardarnos y honrar su nombre y su presencia. ¿Sí me explico? Y el temor que le expliqué primero es diferente, porque cuando alguien hace algo que en realidad sabe que lleva castigo, lo primero es que puede temblar. Aunque hay personas que en realidad no respetan ni sus autoridades y no les da frío ni calor. Pero aquella persona que en realidad reconoce una autoridad, sí entra cierto temor. Y esto es lo que dice el verso 18 en la parte de abajo. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Y el tema que el Señor me ha dado para esta tarde le titulaba el temor culpable. Quiero que guardemos esa palabra en nuestra mente, porque de esto vamos a hablar hoy mientras el Señor me permita. El temor culpable, ya le expliqué en realidad la situación cuando es una persona falla y sabe lo que le puede acontecer. Si esto sucede en un trabajo, usted sabe que probablemente puede perder su trabajo. Y en cualquier nivel o posición que usted esté, si usted ha cometido algo, usted sabe que tiene un gran problema. Pero poniéndolo en el nivel espiritual, cuando Dios nos habla aquí, que dice que porque el temor lleva en sí castigo, es porque hay una situación en la cual Dios ha venido y queriendo evitar desde el principio. Ese temor fue el que entró en el hombre cuando el hombre pecó delante de Dios. Usted conoce la palabra de Dios y conoce la historia desde la creación del hombre. Cuando Dios formó el hombre y la mujer y los puso en un lugar, ellos no tenían temor de nadie. En ellos había pureza, no había pecado y no tenían de qué temer. Es más, usted se puede imaginar cuando dice la palabra de Dios que Él bajaba y caminaba con ellos y ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Se imagina cuando ellos sabían que el Señor descendía, era un gozo porque había descendido el creador de su vida. Y sabía lo que Él traía era bendición. De la misma manera como cuando Dios desciende aquí, Él dice que Él está en medio de nosotros. ¿Para qué Él ha venido? Ha venido para bendecir su pueblo. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó cuando este hombre y esta mujer pecaron y fallaron delante de Dios? Y cuando escucharon que en realidad Dios descendía, ¿qué pasó? Hubo temor en ellos y lo primero que hicieron fue correr y esconderse atrás de los árboles.
Hubo una gran diferencia entre lo pasado, en lo que habían vivido en santidad y sin pecado, con lo que ahora estaba pasando. Había un temor, habían fallado delante de Dios. Pero es glorioso lo que Dios hizo con ellos y lo que sigue haciendo con nosotros. Porque Él los cubrió con su gracia. Lo mismo que ha hecho con usted, conmigo. Y lo mismo que quiere hacer con todos aquellos que todavía no le han recibido. Pero en realidad tenemos que reconocer esto. El amor de Dios es grande y maravilloso, es inexplicable. En realidad no hay palabras como describir cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos protege. El Señor estaba hablando a través de la profecía acerca de la fidelidad de Dios. Mire cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en toda la humanidad por esta razón. El hombre comete pecado y le fallamos a Dios diariamente, pero Él está allí. El hombre camina para un lado y por otro y Él está ahí para guardarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tan cerca como el aire que respiramos. Y aún aquella persona que esté en pecado todavía tiene la oportunidad, porque dice el Señor, que dice, el que viene a mí no lo echo fuera. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que clama, Jehová le escucha y lo levanta. ¿Se imagina si Dios dijera, si una persona está en pecado y está perdido, y cuando clama, y si Dios actuara como nosotros, dijera, bueno, tú no hiciste caso? No, Dios no es así. Inmediatamente Él responde a esa petición. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos en todo nuestro interior que Él es el único que puede ayudar. El hombre ha caminado desde el principio en pecado y camina para un lado y para otro, y Dios está ahí guardándolo. Dios está ahí esperando a qué momento viene y reconoce, como aquel hijo pródigo, que él volviendo en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. El problema es esto: el Señor es tan fiel. Dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él anda guardando y guardando y guardando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene la oportunidad mientras vive. Pero si deja de existir y no le reconoce a Él como Salvador de su vida, es muy tarde. Ya de muerto no tiene oportunidad de volver atrás. A ese punto es el que Dios no quiere que lleguemos. A ese punto y a ese nivel es que Dios no quiere que toda la humanidad llegue, sino que estando en vida le reconozcamos y nos humillemos delante de Él y le demos honra y gloria a los que hemos sido llamados, y aquel que todavía no ha sido alcanzado reconozca que Cristo es el único y todavía le está esperando. Gloria a Dios. Dele palmas a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso cuando se habla de la fidelidad de Dios, eso toca mi corazón, porque en realidad por eso estamos aquí. Dice el libro de Lamentaciones que por misericordia no hemos sido consumidos. Pero volviendo al tema acerca del temor culpable, es porque Dios quiere evitarnos de que hay un día, dice Hebreos capítulo 9 y verso 27, porque es necesario, dice, que el hombre muera una vez y después el juicio. Y para ese día será triste para aquellos que no hayan recibido a Cristo como su Salvador y no hayan vivido una vida recta delante de Dios.
Allí es donde va a ser el momento de dolor y de angustia que habla la palabra, porque no va a haber oportunidad. Cuando ese día se llegue, Él descenderá con poder y gloria a levantar a su pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha sido justificado, pero también vendrá a destruir al adversario, dice su palabra. Y lo que pasa es que el Señor dice que Él ha preparado el infierno para el diablo y sus ángeles, no para la humanidad. Pero el hombre le ha seguido menospreciando. El problema es que si no aprovecha la oportunidad de vida y muere sin Cristo, ese día va a ser un día terrible. Allí es cuando ese temor no va a ser temor de Dios, sino un temor culpable. Sabiendo que de allí para allá no hay misericordia, sino solamente hay un juicio establecido. Hay miles y millones de personas que ya están en un tormento. Y aún el mismo Señor no los puede sacar de ahí. ¿Sabe por qué Él dice así? El juicio ya ha sido establecido. Y así como Dios ha prometido guardarle a usted y darle vida eterna si le busca, también Él ha determinado un día de juicio para todos aquellos que le han rechazado. Y Dios quiere evitarnos de llegar a ese momento de dolor y de confusión. Gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Gloria sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 2 y verso 5, y dice la palabra así. Porque dice, pero por tu dureza y por tu corazón, dice, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es la razón que viene juicio para ese día? Dice, por tu corazón endurecido y no arrepentido. Eso es lo que lleva a la humanidad para llegar a ese momento donde sentirá culpabilidad. La culpabilidad que había en el principio, Dios tomó cuidado de eso. Que toda aquella persona que viene a Cristo, en Él es justificada, lo mismo que ha alcanzado su vida y mi vida. Y todo aquel que ha venido a Cristo ha sido justificado. Él ha perdonado el pasado, pero hay un presente de aquí para allá. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? Es impresionante el amor de Dios, y en realidad hay requisitos y hay reglas que Él ha establecido. Porque nosotros no hemos tenido la oportunidad que tuvo aquel ladrón cuando estaba en la cruz. Él recibió salvación al último momento y él recibió promesa de entrar al reino de Dios. Pero si él hubiera tenido la oportunidad de haber bajado de esa cruz y vivir una vida como la que vivimos, tenía una gran responsabilidad de santificarse y de guardarse y de servir al Señor. Pero él no tuvo esa oportunidad. Pero sí tuvo la oportunidad de salvación. Él estando ahí le reconoció a Jesús y él fue salvo. Pero usted y yo también recibimos esa salvación eterna en Cristo Jesús. La diferencia es que tenemos una vida por delante. Y esta vida que tenemos que vivir aquí, tenemos que vivirla para el Señor. Porque ese es el centro de lo que Dios quiere que vivamos. En realidad nosotros pasamos muy afanados y tenemos compromisos y tenemos trabajo porque tenemos responsabilidades. Pero Dios quiere que cada vida, cada día, cada minuto, cada segundo, si es posible, que lo vivamos para Él. Porque el día que muramos no vamos a llevar absolutamente nada. Y lo que va a pasar es que vamos a estar delante de Él. Y allí es el momento donde vamos a reconocer si en realidad aquel perfecto amor me ha perfeccionado o voy a sentir ese temor de culpabilidad.
En una ocasión había un hombre que fue llamado por el emperador de Roma y fue llamado porque en realidad él era cristiano. Y le dijo el emperador, ¿tú eres cristiano? Y le dijo, sí. Entonces le dijo, bueno, te voy a mandar muy lejos de aquí. Y le dijo, está bien, puede mandarme lo más lejos que usted pueda, pero sabe una cosa, yo nunca voy a estar solo, porque Él ha prometido que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces le dijo, bueno, te voy a confiscar todo lo que tienes. Le dijo, pues no va a poder, porque todo lo que tengo yo no está en la tierra, sino que está en el cielo. Y allá no puede ir usted, está muy alto. Le dijo, bueno, pues te voy a matar. Le dijo, no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque hace tiempo yo ya morí. Morí para el mundo y vivo para Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que en nuestra vida experimentemos y vivamos. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Él ha dado una promesa que dice que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser 1 año, 5 años, 10 años. Solo Dios lo sabe. La diferencia es qué seguridad tiene usted y yo que mañana vamos a estar vivos. Por eso es que Dios quiere que tengamos nuestra vida delante de Él en rectitud y en santidad, para que cuando llegue ese momento solamente diga gloria a Dios. Como el apóstol Pablo dijo, he terminado mi carrera. Quizás no va a salir esa expresión de nuestra boca, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero sí Dios quiere que vivamos en una vida recta delante de Él. Para que sea que vivamos para Cristo, o sea que muramos para Él, pero estamos listos para recibir un galardón en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque quiero decirle que para todo aquel que ha rechazado a Jesús o le ha recibido pero vive conforme a su voluntad, ese día será duro. Será día de angustia y de dolor. Y Dios no quiere que usted y yo pasemos por ese momento. Hay una promesa que Dios ha dado. Y dice que pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. Y a los de la derecha va a decir, venid benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Esa es una promesa para usted, pueblo de Dios. Es una promesa que tiene que creerla, tiene que vivirla, tiene que agarrarla duro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que solo los valientes, dice, arrebatarán el reino de los cielos. ¿Qué es valentía? Valentía es decirle no a lo del mundo y decirle sí a lo de Cristo, aunque tenga que morir. Gloria a Dios. Porque en realidad en mi país hay un refrán que dice que los valientes están en la tumba. Pero en realidad cuando vemos a la luz de la palabra es totalmente diferente. La palabra de Dios dice que son cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pero valiente es aquel que le dice no al pecado, le dice no al mundo. Y cada día clamar al Señor y decir, Señor, ayúdame a guardar mi mente, mis ojos, mis pensamientos, todo mi ser. Porque tenemos que glorificar a Dios con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo le pertenece a Él. Gloria a Dios. Porque Dios no quiere que llevemos ese gran susto cuando estemos delante de Él. Quiero poner un ejemplo, quiero que veamos un ejemplo en el libro de Génesis, gloria a Dios, capítulo 45. Gloria sea Jesús. Capítulo 45 y vamos a leer el verso 3.
Y mire lo que dice, verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Mire lo que es el temor culpable. Ellos eran conscientes de lo que habían hecho. Habían vendido a su hermano, habían querido matarlo, pero Dios no les permitió, entonces le vendieron. Ellos se deshacieron de él, según ellos, por envidia y por lo que había dentro de su corazón. Y pasó el tiempo, de repente, por este tiempo de hambre, usted conoce la historia, tuvieron que llegar a este lugar. Pero en un dado momento, José se dio a conocer a sus hermanos y le dijo: yo soy José. Solo piense por un momento, ¿qué pasaría por la mente de aquellos hombres? Viendo que en realidad este hermano que ellos le habían hecho daño era el segundo del rey de una potencia mundial, donde él tenía el derecho de decir: ustedes me traicionaron, así es que son dignos de muerte. Dice la palabra que quedaron turbados, no le respondieron porque quedaron asustados, porque sabían que habían hecho algo que no agradaba, algo que eran dignos de castigo, quién sabe de muerte, algo que habían hecho que era peligroso, que pudieran morir. Pero la diferencia es que él les declaró y les dijo: en realidad no tengan miedo, porque esto es un propósito de Dios. Y gloria a Dios por los propósitos que Dios tiene. Porque en realidad, cuántas cosas nosotros hemos hecho. Y de todas ellas el Señor nos ha perdonado. Porque Él tiene un propósito para su vida y para mi vida. Y ese propósito Dios no lo va a dejar a medio camino, Él lo va a perfeccionar. Él ha prometido perfeccionar su vida y Él la va a perfeccionar. Él ha prometido limpiarnos porque ha preparado un reino para nosotros, un lugar especial en su reino, y Él lo va a cumplir. Quiero decirle: no desista, no desista, siga fiel, siga firme. Por muy duro que sea la vida, siga firme. Dios cumplirá su promesa, gloria a Dios. Entonces hay situaciones que son con propósito. En esta ocasión, en realidad, Dios permitió esto para que este hombre llegara a ese lugar y poder suplir la necesidad de millones de personas para este tiempo de hambre. Dios trabaja así, Dios trabaja de muchas maneras y Él muchas veces no nos va a explicar detalladamente, pero en realidad Dios tiene propósitos. Pero quiero ver otro ejemplo más. Quiero que me acompañe el libro de Daniel, gloria a Dios. El tiempo corre, entonces vamos a ver al libro de Daniel. Gloria a Dios. Daniel capítulo 5. Y leemos desde el verso primero y dice así. Dice: el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Verso 2. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo. ¿De dónde era? De la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron
a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Puede imaginarse esa escena? No había recibido ninguna interpretación todavía. No estaba seguro lo que estaba pasando, pero sabía que no era algo favorable. Pero él vino y entonces mandó a llamar los sabios y resulta que ninguno podía. Entonces, por la reina se dio a conocer que había un hombre que había ayudado a Nabucodonosor a resolverle el sueño. Y fue traído. Este hombre era Daniel. Y cuando Daniel llega a su presencia, él había dicho que había dado una recompensa. Le dijo a Daniel, quédate con tu recompensa, voy a darte la interpretación. Pero hay algo que le resalta en la vida de este hombre y está en el verso 22. Mire cómo dice. Verso 22 y dice, y tú su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿A qué se refería? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Daniel llega y le da la interpretación? Tuvo que hacerle recordar la historia que había pasado. Le dijo, tu padre había ido allá y trajo estos utensilios y los puso aquí. Pero también le contó la historia de Nabucodonosor, que por su orgullo y por su arrogancia Dios le había humillado y le había hecho un animal y había comido pasto y le había caído la lluvia y había sufrido por 7 años hasta que vino Dios y lo restableció otra vez. ¿Qué es lo que pasaba? Este hijo no tomando en cuenta la advertencia y la historia que había pasado en su familia, siguió con su arrogancia y llegó hasta punto de usar los utensilios que eran de la casa de Dios para hacer sus abominaciones. Por eso Dios se había enojado y entonces vino, y es cuando Daniel le habla y le dice en el verso 22, y tú su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? No era nuevo para este rey. Lo que pasa es que el vino lo estaba enloqueciendo. Por eso el apóstol Pablo habla, dice, no os embriaguéis con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Porque cuando una persona ebria delira y hace cosas que a Dios no agrada, pero cuando una persona es llena del Espíritu de Dios, lo que busca es agradar a Dios. ¿Cuántos me entienden? Gloria a Dios. Verso 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Si al principio este hombre solo cuando vio la escritura en la pared empezó a temblar, ¿qué pasaría cuando Daniel le dio la interpretación y el juicio que le correspondía?
¿Por qué se turbó y por qué temblaba? Porque había un temor culpable dentro de él. ¿Sabe a dónde lo quiero llevar con esto? Mire, la palabra de Dios dice así: que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestro corazón, pero también con nuestro cuerpo. Porque usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este cuerpo, tenemos que honrar a Dios con este cuerpo también, porque le pertenece a Dios. Es la casa donde Él habita. Y es el lugar donde usted habita también. Cuando Dios sea el tiempo de que nos venga a llevar, esto volverá a la tierra y Él nos dará un cuerpo como los ángeles. Y Él no se quedará buscando ese cuerpo de tierra. También volveremos a casa. Esa es la razón por que tenemos que cuidar. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo también es un vaso de honra para Dios. Y la palabra de Dios dice que el que destruya, dice, a este cuerpo también Dios le destruirá a él. Así es que no está de más de cuidar nuestro cuerpo y santificar nuestro espíritu y nuestra alma para Dios. Para que cuando sea el momento, cuando diga el Señor es tiempo, quiero arreglar cuentas contigo, usted no sienta un temor culpable de juicio, sino que sea digno de estar en pie delante del Señor. Gloria a Dios. Porque de ese día no se va a evitar absolutamente nadie. Ese día llegará tarde o temprano. Pero para eso ha venido Cristo. Porque en Él tenemos salvación. En Él tenemos esperanza. Él es el que se ha comprometido a restaurar nuestra vida y a transformarnos. Él se ha comprometido a cumplir esa obra en nuestro ser y prepararnos para ese día glorioso. Ese día será de gloria. Usted lo verá. Usted se acordará de la palabra. Usted se acordará de todos los mensajes que ha recibido de santificación y de guardarse para Dios. Pero aquel que los ha rechazado en realidad dirá: quiero otra oportunidad, y no la verá. Usted la tiene hoy. Las miles de personas que están en el infierno hoy en día, como aquel rico dijo: Padre Abraham, como él no tuvo una oportunidad, dijo: pues manda, tengo 5 hermanos que no quiero que vengan. Él ya no tenía oportunidad, pero sabía que aquellos sí. Ese hombre todavía está allá pidiendo una oportunidad, como miles de personas que han desaprovechado, pero usted y yo la tenemos hoy. Busquemos a Dios de corazón. Se lo digo con todo mi ser. Cristo viene pronto. Y Él no quiere que para ese día seamos avergonzados. Dele palmas al Señor. Glorifique su nombre. Solo Él pudo hacer esto. Nadie más lo ha hecho, solamente Él derramó su vida, derramó su sangre allí para que usted y yo para ese día no nos tiemblen las piernas como ese rey, sino que estemos ahí para darle gloria y alabanza a Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Es terrible lo que este rey pasó. Es terrible lo que vendrá. Pero sabe una cosa, usted y yo estaremos un día delante del Señor. Y Él nos está dando oportunidad que nos preparemos. En aquel día, dice el libro de Apocalipsis, estarán delante de Él pequeños y grandes. La verdad, niños no haberán allí. Él lo ha prometido en su palabra. Pero hay jovencitos. Quiero decirle, un día el Señor me dio un sueño. Pude ver el juicio que venía. No a exactitud,
Pero en ese momento, el Señor me dio a entender que un niño de 6, de 7 años en adelante ya es consciente del pecado y los padres son responsables. Así es que toda persona que es consciente del pecado, tenemos que buscar a Dios. Y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros niños. Porque será duro para aquel día cuando dice que estaba una mujer con su hijo en el infierno y decía: mamá, ¿por qué nunca me llevaste a la escuela dominical? Yo te pedía que me llevaras. Y no lo llevó a su mamá. Pero él era consciente de pecado, pero no podía ir porque le impedían. Eso será triste. Como padres tenemos una gran responsabilidad. Yo pude ver en ese momento la responsabilidad de pecado que tiene un niño ya de 7 años en adelante. Por eso dice la palabra de Dios. Y vi, dice, grandes y pequeños delante del trono, para recibir la recompensa dependiendo lo que hayamos hecho, dependiendo lo que hayamos sembrado, dependiendo lo que hayamos hecho delante de su presencia en este momento, en este lugar. Cada instante de su vida es una lucha. Por eso la palabra de Dios habla de una guerra espiritual. A veces usted está solo, aquí es glorioso, aquí podemos alabar con libertad, pero cuando usted está solo hay momentos de ataque del enemigo que si usted no se para firme puede caer. Hay hombres de Dios que los ha levantado hasta arriba y han caído, se han debilitado y todavía están perdidos allá. Dios tenga misericordia de ellos, pero también de nosotros, porque todavía caminamos sobre la tierra. Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 7 dice así: he aquí que viene con las nubes. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Quién es el que viene en las nubes? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pronto volverá. Dele palmas a ese Dios. Él pronto volverá. Él aparecerá en las nubes. ¿Para qué? Él viene a llevar a aquel pueblo que ha comprado con su sangre. Gloria a Dios. Mire cómo dice: he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ahí se cerró. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué harán? Lamentación. Pero ¿sabe qué quiero decirle esta tarde? El pueblo de Dios que se ha guardado no hará lamentación. El pueblo de Dios estará delante de él para recibir lo que le corresponde. Pero aquí dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de las naciones harán lamentación. El libro de Isaías habla que dice que tratarán de esconderse, se meterán en las piedras y dirán: ¿quién podrá resistir al que está arriba? Porque ese día será muy duro. De lo que Cristo le libró a usted y a mí. Porque cuando hablamos aquí, cuando la palabra de Dios dice: y los que le traspasaron, siempre mi mente corría a los romanos que lo crucificaron. La mente rápidamente traslada allá, a ese día exactamente. Esos romanos eran malos. Aquí dice la palabra de Dios, mire cómo dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Sabe por qué? Porque Cristo un día murió en aquella cruz. Murió para salvar a todo aquel que estaba perdido. Murió y derramó su sangre para perdonar los pecados de
toda la humanidad. Pero aquel que le ha dicho sí, le ha recibido, ha sido perdonado, ha sido salvo y está preparado para entrar delante de Él. Pero hay millones de personas que le han rechazado y hasta ese día harán lamentación. En una ocasión había una mujer que era bruja y ella se convirtió al Señor. Pero el diablo le dijo: en realidad voy a destruir tu familia. Y puso a su madre grave de morir. Y le dijo: hay un trato. Si tú no das tu vida por mí, si tú no me entregas tu vida, tu mamá va a morir. Ella todavía no era madura en el evangelio. Y dijo: pues aquí no hay otra, yo amo a tanto a mi mamá. Y le dijo: está bien. Y pusieron la hora, el día y el lugar. Tenía que subirse a un puente arriba para dejarse caer y morir. Pero toda esa noche no durmió. Ella está pensando cómo puede escapar de ese trato que hizo. Y decía ella: yo soy lo más ruin, en realidad no sirvo para nada. Pero en ese momento, como a la madrugada, el Señor le presentó una película. Y en esa película ella pudo ver, escuchó un ruido que había allí en ese lugar. Y ella empezó a caminar. Cuando vio lo que estaban haciendo, era castigando a un hombre. Y luego lo estaban crucificando. Y luego lo levantaron. Y cuando vio qué tipo de gente había allí, ahí había gente de toda la tierra. Allí estaban los brujos y los hechiceros. Allí estaba todo aquel que comete pecado. Allí estaba insultando. De toda la tierra estaban delante de él, insultando al Señor. Y dijo: ¿y yo qué hago ahí? Y recordó que ella era bruja. Y aunque ya había entregado su vida a Jesús, en realidad el Señor le presentó esa película y le mostró y le dijo: mira, allí yo di mi vida por toda la humanidad. Así es que toda la humanidad no tiene excusa, tiene la oportunidad de salvación. En realidad dice que cuando le dieron, usted sabe que la palabra de Dios habla que le dieron una esponja mojada con vinagre. Y dice que hablando del mundo espiritual, esto es físico, pero en el mundo espiritual dice que era una bola llena de espinas, era punzante, era tremendo. Había una fiesta. Cuando ese momento dice que todos los demonios estaban allí porque estaban matando al dador de la vida según ellos. La gran diferencia es que Jesucristo fue puesto allí, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. Y por esa sangre nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y el Señor le habló y le dijo: mira, el precio ya está pagado. Así es que tú no tienes ningún trato. ¿Sabes por qué? Porque el acta de esclavitud fue clavada en la cruz del Calvario. Él allí clavó lo que nos tenía atado. Él allí nos hizo libre. Él allí nos dio salvación. Él allí nos dio liberación. Él allí nos dio sanidad. Él allí nos dio esperanza de gloria. Eso está vivo porque Él no cambia desde el principio hasta el fin. Él es el mismo y esa promesa no se ha terminado. Pero para ese día, miles de personas se lamentarán, como dice la palabra. Y lo que Dios quiere es que usted y yo no estemos allí para lamentarnos. Estemos allí para decir: viene mi rey, viene el rey de gloria, viene aquel que me dio vida, aquel que me dio salvación, aquel que vive y reina para siempre, aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Usted no es cualquier cosa, amado hermano. Y cualquiera que me esté escuchando, si usted ha recibido a Cristo, tiene salvación en Él. Él venció al diablo. Él venció todo principado y potestad. Él venció la enfermedad. No importa lo que usted esté pasando, crea a Él. Ponga sus ojos en Él. Él tiene el poder para siempre. Gloria a Dios. Esa sangre nos ha hecho libre, la sangre de Cristo.
Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Verso 26 y verso 27. Y dice así la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta palabra es muy dura, pero sigue siendo palabra de Dios. Porque Dios al que ama, lo disciplina. Al que lo ama, le habla duro para que entienda. Al que ama, le habla a tiempo. Al que ama, lo redarguye. Dice el libro de Job: no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y aquí dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo no va a venir a morir otra vez. Si usted y yo le ignoramos, Él no va a venir otra vez a morir. Él ya murió una vez por todas. Pero aquí dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido la palabra de verdad, ya no queda más sacrificio. Así es que usted y yo somos responsables. Hemos recibido el consejo de Dios. Él nos ha dado entendimiento por su Espíritu y por su palabra de lo que es bueno y de lo que es malo. Para que nos abstengamos de lo que es malo y busquemos a Dios de alguna manera y nos esforcemos para que ese día no estemos atemorizados y avergonzados delante de Él. Y en realidad Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados, pero cada día que vivimos, dice el Señor, así que tenemos que guardarnos. Y dice el apóstol Pablo: bueno, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos. Así es que de aquí para allá ya entregó su vida a Cristo, y si hablaba malas palabras ya no las hable, porque ahora le pertenece a Jesús. Entonces Él empieza a poner reglas en nuestra vida, reglas que en realidad parecen duras, pero es para nuestro bien, para que nos apartemos del pecado, para que cuando estemos delante de Él seamos recibidos con una bienvenida. Si usted y yo, amado hermano, reconocen su corazón y cierre sus ojos por un momento y piense, cierre todos sus ojos, y yo también. Si Cristo nos llamara hoy, ¿seríamos dignos de entrar a su reino? Medite en su corazón. Pero si Cristo no viniera y fuera el último día de vida hoy, ¿tendré el derecho de entrar a su reino? Mire, amado hermano, abra sus ojos. Recapacitemos. Yo no vengo a regañarlo, solamente vengo a hablarle de parte de Dios. Yo estoy en la lista también. Tenemos que arreglar nuestra vida delante del Señor. Pero usted puede decir: pero yo estoy joven. En realidad, el día que el Señor nos va a llamar a cuentas, Él no ha establecido una edad para cada uno. Si Él dijera, bueno, todo el que vive tiene que llegar a 70 años, a ese día de su cumpleaños, ese día lo llamo, sería diferente. Pero nadie lo sabe. Muchos han dicho: mañana, ese día de mañana no llegó, amanecieron sin oportunidad. En realidad,
Cuando yo me junté con mi esposa, yo no era casado. Solamente me la robé. Pero mamá conocía del evangelio. Y ella me decía así: ustedes están en fornicación, ustedes no pueden entrar al cielo. ¿Era mentira lo que decía o era verdad? La Biblia dice que ningún fornicario puede entrar al reino de los cielos. En realidad yo le dije, yo no vengo a regañar, pero la palabra de Dios ha establecido reglas. Dios es un Dios de orden y Él quiere que nuestra vida esté ordenada delante de Él. Usted puede decir, es que yo no puedo ahorita. ¿Y cuándo va a poder? ¿Qué tal si hoy fuera el último día? Mañana diría que mañana no. Pidamos al Señor que nos ayude a ordenar nuestra vida cada día delante de Él. Y no solo eso, hay muchas cosas. Usted puede ir al Señor y decirle: Señor, escudriña todo mi ser. Hazme entender en realidad en qué cosa no estoy bien. Porque yo no me quiero quedar, yo quiero irme con Él. La sangre de Cristo no fue derramada en vano solamente para que usted y yo vengamos al evangelio y estemos un año viviendo como cristianos y en realidad viviendo como yo quiero. Y cuando Cristo venga, se fue, no importa. No, ese día será de dolor y Dios no quiere eso. También el libro de Santiago dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Un día le decía a alguien: ¿usted le gustaría ser enemigo de Dios? Dijo: no. ¿Quién va a querer ser enemigo de Dios? ¿Quién podrá esconderse delante de Dios? ¿Quién podrá contender contra Dios? No. Pero Él mandó su Hijo para que por medio de Él nosotros recibiéramos perdón de pecado. Y por medio de Él alcanzáramos a entrar un día a ese lugar. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El hombre en su arrogancia puede pensar una cosa y puede pensar otra, pero en realidad Cristo ha establecido una ley que no cambiará, una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida de entrega. Y esto no es de un día para otro, pero en realidad en cada día está el Señor allí para ayudarnos. Por eso el libro de Proverbios dice así: reconócele en todos tus caminos. Y no te apoye, dice, en tu propia prudencia. En realidad, nuestros argumentos o ideas en realidad no nos van a conducir a Dios. De esa manera se levantó aquel hombre Nimrod y él pensó construir una torre para llegar a Dios y no la alcanzó porque la mente humana no puede llegar. Pero cuando Cristo entra en su corazón, Él lo va a ir cambiando. Él va a cambiar su mente, Él va a cambiar su corazón y Él nos va a poner en la línea para que estemos listos para ese día glorioso. Y el Señor dice: donde estuviera el alma, allí llegarán los ángeles y lo levantarán. Gloria a Dios. Dios quiere que para ese día usted y yo ahí estemos. Cuando la palabra de Dios dice: velad y orad, no se trata que usted no va a volver a dormir. Se trata de luchar y velar contra aquel adversario que quiere destruirnos. Y el enemigo se quiere meter de muchas maneras. El enemigo quiere aprovechar la oportunidad para destruirlo a usted. Si no puede, quiere destruir su esposa. Si no puede, por ahí va a probar con sus hijos. Pero él va a luchar. Pero si usted pone su confianza y su vida en Dios, Él le guardará en todo momento. Porque Él ya pagó el precio y usted sabe que usted vale la sangre de Cristo. Por eso el enemigo nos odia, el diablo nos odia y él va a luchar, pero Cristo ya lo venció. Eso tiene que estar adentro de su ser. Cristo ya lo venció, aleluya, gloria a Dios. A veces el enemigo usa desánimo, a veces usa entretenimiento, a veces usa enfermedades, pero allí el Señor está para decirle: aquí estoy.
Él ha prometido que nunca nos va a dejar. Créalo y recíbalo. No se ponga ni nos pongamos a escondidas a decir, aquí Dios no me ve, voy a hacer mi voluntad. No, delante de Dios nadie se va a esconder. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Pero la arrogancia a veces lleva aún al pueblo de Dios a cometer cosas que después se puede lamentar. Vamos a leer Primera de Juan. Ahí estamos cerca. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15 a 17, dice así. Cuando todos lo tengan, quiero que lo leamos. Dice verso 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene ¿para quién? Para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en él. En él. Así somos nosotros. Lo leemos otra vez, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de ¿qué? Del juicio. Gloria a Dios. O sea que si usted y yo, amado hermano, y todo el que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, Él vive dentro de usted y de mí. Gloria a Dios. Usted no está solo. Si usted por algún momento se siente solo y dice estoy solo, reprenda esa palabra, porque está menospreciando la presencia de Dios. Es normal sentir debilidad, pero en realidad Él es el que nos fortalece. Por eso el salmista David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Si Él tiene el poder para hacer y crear todo lo que está en los cielos y en la tierra, Él tiene el poder para guardarlo. Pero este verso es impresionante cuando dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza para el día del juicio. Porque el día que Cristo entró en su corazón, Él se comprometió a guardarlo en toda su vida. Él dijo, cada día hasta el fin. Para que cuando usted esté delante de Él, porque Él es el que ha sido preparado para juzgar con justo juicio las naciones. Cuando usted esté delante de Él, usted pueda ser apartado a la derecha. Y entonces vamos a tener confianza para el día del juicio. Yo no puedo imaginarme ese momento, pero sí puedo pensar que será un día de gloria. Usted va a decir, en realidad ganamos. Pero no como dijo el apóstol Pablo. Dijo, pero no yo, sino que Cristo en mí. Porque sin Él no somos nada. Si usted por alguna razón menosprecia la presencia de Dios y piensa deleitarse con lo del mundo, cuidado. Busquemos a Dios de corazón, para que en ese día tengamos confianza, podamos acercarnos. Y no solo espere ese día, sabe una cosa, por la sangre de Jesús, usted puede acercarse cada día al trono de su gracia, experimentar su gloria y su poder cada día, para no tener miedo del diablo que camina asustando a la gente. El diablo es astuto.
Aún mete temor en la iglesia, aún mete temor en aquellos que han experimentado el poder de Dios. Pero esta tarde quiero decirle, más grande es Cristo, el que lo venció, el que está del lado de nosotros, es más grande que el que está en el mundo. Dele palmas a ese Dios grande y poderoso. Pero vivamos para Él, guardémonos para Él. Toda nuestra vida vivamos para Él. Ahora sí, vamos al libro de Jeremías y con esto terminamos. Jeremías 32. Y leemos el verso 39 y verso 40. Dice así. Gloria a Dios. Todos lo tienen. Y dice el verso 39. Y les daré un corazón y un camino. Un corazón para agradar a Dios y un camino que se llama Cristo Jesús. Para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso es el temor que le hablaba al principio. Hay dos tipos de temor. Hay un temor culpable, pero hay un temor de Dios. El temor de Dios lo va a ayudar a caminar agradándole a Él en todo tiempo. Él dice, les daré un corazón y un camino. ¿Cuál es la razón? Para que mi temor esté en ellos, para que no se aparten nunca de mí, para que no se aparten. Ese es el deseo de Dios, que usted, pueblo de Dios, que ya ha sido lavado con la sangre, no se aparte de Él, sino que permanezca delante de Él en todo tiempo. Y todo aquel que en realidad ha querido volver atrás, no lo haga, porque no agrada al corazón de Dios. Y aquel que vive alejado y en su propia mente puede volverse a Dios, porque Él tendrá misericordia, porque ese día de juicio nadie se puede escapar. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie. Hoy el Señor nos ha hablado por su palabra que Él ha hecho un pacto. Él quiere darnos un corazón para que andemos delante de Él agradándole en todo tiempo. Muchas veces usted puede reconocerlo. ¿Por qué miles de personas no quieren venir a Cristo? Porque el corazón está endurecido. Hasta que Cristo llegue por medio del Espíritu Santo y quebrante ese corazón y los vuelva a Él. Quiero que en esta tarde podamos pedirle a Dios, conforme a su palabra, que transforme nuestro corazón y nos dé un corazón nuevo para poder agradarle a Él. Ese es el propósito, agradarle a Él. Porque si no le agradamos a Él, entonces estamos agradándonos a